vamos a medir, lo vamos a buscar según la curva AA. Fíjense, esta luminaria, de acuerdo a estas curvas que parecen dos mariposas, digamos, la más cortita, la más cerrada, es en el plano que va, digamos, desde hacia la calle, que va de espalda, va a una casa y para adelante va a la calle. Y el más largo es el que va hacia los costados. O sea, en general, este tipo de luminaria, cuando uno mira el ángulo sólido que subtiende, tiene el formato de una elipse. Es más cortita, según el plano de la lámpara que vemos nosotros, y es más alargada hacia los costados. Por eso, bueno, eso que define también la ubicación, ¿no es cierto?, de cómo se ubican este tipo de lámparas en las calles o en las avenidas. Fíjense que no están enfrentadas, sino que están desfasadas. Normalmente están desfasadas, están corridas, una de las, con respecto a la otra, de la que está enfrente. Bien, bueno, vamos a trabajar con eso. Tenemos un diagrama polar, en este caso, fíjense que es porque lo dan así. Tranquilamente podríamos trabajar con la mitad, como en el ejemplo que hicimos en el ejercicio de la clase pasada, el que está acá arriba. Con la mitad nos alcanza. Acá lo dieron dibujado completo, pero si ustedes se fijan es absolutamente simétrico. Va de 0 abajo la lámpara a 90 para un lado y de 0 a 90 para el otro. Tengo todos los rayos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el anterior estaba dividido cada 10 grados, en este caso está dividido cada 15. Esa es la única diferencia. Y acá arriba se pueden ver las candelas, la intensidad. Y en este caso va saltando de 500. 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Fíjense otro detalle a tener en cuenta, que justo para 0 grados, es decir, justo en el punto que está bajo la lámpara, a mí no me importa en qué plano pertenece, si pertenece a que coincide con la hoja del papel o el que es perpendicular. Bajo la lámpara, a 0 grados, la intensidad luminosa tiene que ser la misma, independientemente del plano. O sea, para el plano A o el plano B, fíjense que ahí las dos curvas se tocan. Yo quiero hacer una cosa. Bueno, entonces, pide calcular el nivel de iluminación bajo el punto 1 y el punto 2. Bien. Sigue cayendo gente. Ustedes siguen viendo eso, porque yo me tengo que salir y volver. Bueno, entonces, recordemos la expresión de iluminación, E igual a I por coseno de phi dividido d al cuadrado. Entonces, para el punto 1, tenemos que para cada punto determinar la distancia y a su vez, ¿no es cierto?, la intensidad en esa dirección. Fíjense, para el punto 1, el eje de la luminaria y el eje y el rayo luminoso coinciden. Por lo tanto, el ángulo en este caso es 0 grados. Entonces, entrando con 0 grados a la curva, que está acá, y tengo que salir por una circunferencia, me imagino una circunferencia, que va por acá pegadita, ahí, muy pegadita a la de 1000. Podemos decir que es 1050 o 1100, yo me tiraría para 1050. Entonces, podemos decir que para 0 grados
y es igual a 1050 candelas. Y después E es igual, intensidad 1050 por, recordemos ahora, ¿m? El ángulo φ. El ángulo φ era la perpendicular en el punto P1, el ángulo que formaba la perpendicular en el punto P1 con el rayo luminoso. Acá obviamente se superponen y el ángulo es 0 grados. Entonces por 1 dividido, la distancia es la altura directamente, 10 al cuadrado. Y sería, puse el cubo, perdón, de re. Ahora sí. Esta cuenta es fácil porque es 1050 dividido 100. ¿Mm? O sea, 10 al cuadrado es 100. O sea que esto es igual a 10,5 lux. ¿Mm? Esta es la fácil. Vamos ahora al punto P2. Cuando hablamos del punto ya P2, el rayo luminoso es este, que va de la lámpara a P2. Acá yo tengo un ángulo alfa, llamámosle alfa, entre el eje de la lámpara y el rayo luminoso. Y por otro lado, tenemos la perpendicular al punto P2, en el cual acá vamos a tener el ángulo alfa, y acá vamos a tener el ángulo phi. ¿Qué característica tienen alfa y phi en este caso? Nuevamente coinciden, son iguales. Me quedaron alternos e internos entre paralelos. Quedaron iguales. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? El ángulo alfa para poder entrar en el diagrama polar y encontrar la intensidad en esa dirección. Vamos a escribirlo por acá. Recordemos, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Esto es igual. Profe, Sí, una pregunta, ¿se puede hacer con el coseno ahí o sí tiene que ser con la tangente? sí se puede hacer con el coseno. Lo que pasa es que para usar el coseno tenemos que, todavía no lo hicimos, encontrar la hipotenusa. Ah, claro. Tenemos 10 y 3,2. Obviamente lo vamos a hacer. Listo, Lo listo. tenemos que encontrar porque eso, la hipotenusa es la distancia d, Claro. que la necesitamos de todas maneras. Pero recuerden siempre lo que les dije, hay que tratar de, en lo posible, no siempre lo podemos hacer, pero en lo posible, encontrar las incógnitas a partir de los datos. No usar datos encontrados por nosotros mismos, por si cometemos algún error. Entonces, yo acá me garantizo por lo menos que el ángulo me va a salir bien, porque estoy usando 10 y 3,2 que son datos del problema, no es un dato que yo saqué. Eso es cuando se pueda, no siempre pasa así. Pero en lo posible, tengamos ese criterio. ¿No? Entonces, el opuesto a alfa es 3,2 y el otro es 10. Cuenta que es bastante fácil, porque digo, esto es 0,32. Y la inversa, tangente de 0,32 me da 17, recuerden la precisión de esto, ¿no? Así que no olvidemos, ¿no?, de todos esos decimales y redondeemos lo que es posible. O sea que para mí esto es alfa es igual a, qué sé yo, 18 grados. Yo redondeo total. Es más, esos 18 grados que tenemos que entrar acá también forma parte del ojo
de cada uno. Entonces, yo fíjense, acá tengo, lo puedo hacer de este lado o de este lado. Si quieren, lo hacemos de este lado que nos queda más cerca. Tengo 15 y 30. 18 obviamente está más cerca de 15, entonces, a mi criterio, ojo, por acá yo diría, toqué la curva. ¿Se dan cuenta que hay que ser bastante flexible? Porque yo tengo que admitir que alguno tome 1000, que el otro tome 1050, porque qué sé yo. Esto es. Entonces digo, bueno, por lo que yo veo y alcanzo a ver, voy a sacar un poquito la imagen, la curva en ese punto está por atrás, o sea, es más bajo de 1000. Entonces yo digo, bueno, por acá, más abajo por acá, le voy a ir más lejos, digo por acá, no sé, yo diría 950. Entonces digo lo siguiente, para 18 grados y es igual a 950 candelas. ¿Qué me falta? Obviamente encontrar el coseno de phi, que es el coseno de este ángulo, lo podemos sacar directamente por la función coseno, lo podemos sacar por trigonometría, relacionando, ¿no es cierto?, los catetos y la hipotenusa. O sea, tengo muchas maneras de llegar al coseno de ese ángulo phi, que para nosotros viene a ser, yo puse ahí 18, pero recordemos que es 17, todos los decimales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a calcular D. D va a ser igual a la raíz cuadrada, ya lo sabemos de qué, de 10 al cuadrado más 3,2 al cuadrado. Todo eso es la raíz. Pero fíjense, hay mucha diferencia entre 10 y 3,2, o sea que el valor de la distancia va a estar muy cercano a 10. No, o sea, el 3,2 no tiene una gran influencia, o sea, 3,2 al cuadrado más 100, haciendo la cuentita, la raíz de todo eso, claro, 10,5. Todo esto, bueno, les voy a poner una rayita. Recordemos que esto era la rayita que no me sale ahora, la raíz cuadrada de todo eso. Y bueno, una forma de encontrar el coseno que es piola, porque no uso el dato anterior, es usar la función trigonométrica. El coseno va a ser igual a este phi es igual al alfa que está acá arriba. Recordemos, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso puede ser, cateto adyacente es 10 dividido 10,5. Diez dividido 10,5 es 0,952. Y bueno, lo que ahora resta es reemplazar T2 al punto 2, hacer los 950 por 0, ya me olvidé un signo igual. Ay, acá me salí, porque este es un coso de texto que cada vez que uno sale no puede volver a entrar. E igual
950 por 0,952 dividido 10,5 al cuadrado. Obviamente este valor va a ser más chico todavía que 10,5. Recordemos lo que les dije. Primero que estoy multiplicando. Ya, acá es todo más chico. Es más chica la intensidad, 950. Le metemos un coseno, es menor que 1. Y encima dividimos por una distancia más larga. Entonces, la iluminación me da 8,20 lux. ¿Sí? O sea, prácticamente nada, es menos de una vela. Pero bueno, es para iluminación en la calle. Acá se supone que no voy a hacer ninguna actividad de lectura. Bueno, sí, sí, claro. Ahí, cuando vos tenés la calculadora ese número, sin borrarlo, apretás la tecla Shift, tangente, porque nosotros calculamos la tangente. Si buscamos la inversa nos da el ángulo. Y si querés practicarlo, ahí que ya que tenés el ángulo, le volvés a apretar la tecla tangente sola y vas a ver que volvemos al 0,32. ¿Mm? Esa es la ventaja de las calculadoras científicas. No saben ustedes que yo que soy más vieja que la injusticia, lo que era cuando uno tenía que buscar todo esto en tablas. ¿Eh? Y acá simplemente con un dedito tenemos todo. Bueno, lo mismo pasa con coseno. Yo calculo un coseno. Por ejemplo, este 10 dividido, dijimos 10 dividido 10,5. Nos daba este número. Si vos ahí mismo apretás la tecla Shift y coseno, te vuelve a dar el ángulo. ¿Se entiende lo que digo? Hace 10 dividido 10,5, te da un número con un montón de decimales. Sin borrarlo, ¿por qué yo digo sin borrarlo? Porque así mantenemos todos los decimales, que son muchísimos. Entonces, ahí sin borrarlo, apretás la tecla inversa, que se llama Shift, es la que sería la tecla inversa, ¿eh? Coseno, y te va a dar el ángulo, 17, con todos los decimales. ¿Eh? Bueno, este que está acá abajo es lo mismo, porque hay que hacerlo con el diagrama anterior, y se calcula la iluminación en el punto A, ubicado en el centro de la calle. ¿No? ¿Qué es lo que aportamos de nuevo? Bueno, obviamente vamos a tener que trazar el rayo luminoso que va de acá a acá, ahí va. Acá va a haber una perpendicular, y acá va a estar el eje de la lámpara. Entonces, fíjense que acá voy a tener el alfa, acá voy a tener el ángulo alfa, y acá voy a tener el ángulo phi. Otra vez son iguales. O sea, ¿qué es lo nuevo? Bueno, tengo 8 metros, la medida se supone que estos tres no me interesan, me interesa la medida, la distancia que hay entre la lámpara y el punto en horizontal. O sea, tengo 3 en sentido horizontal y 8 en altura. O sea, volvemos a buscar la tangente, el ángulo, entramos. ¿Qué es lo novedoso, qué es lo distinto con el problema anterior? Que en vez de tener una sola lámpara, tengo dos. ¿Lo ven ahí? Bien. ¿Cómo se calcula la iluminación cuando tengo más de una lámpara? Simplemente se suma. Se suma la iluminación de la lámpara 1 con la iluminación de la lámpara 2. Supongamos que la lámpara 1 yo calculo la iluminación y me da, qué sé yo, 15 lux. Estoy inventando, ¿no?
no lo resolví el problema, estoy inventando. Entonces digo, ¿cuánto vale la iluminación total? Fíjense, ¿qué característica tengo? Primero, son la misma lámpara porque tienen las dos el mismo diagrama polar. ¿Cómo están ubicadas con respecto al punto A las dos? Están simétricas. Por lo tanto, las dos están a 8 metros de altura y las dos tienen una distancia de 3 metros desde su eje al punto. Por lo tanto, la intensidad que van a tener son iguales, la distancia D es igual, el ángulo phi es igual. Concretamente, la iluminación de que me va a tirar 1 y la que me va a tirar 2 son iguales. Por lo tanto, la iluminación en A es la iluminación de la lámpara 1 multiplicada por 2. O concretamente, claro, si yo digo, sí, por decir cualquier cosa, chicos, si E1 es igual a 15 lux, E total va a ser igual a E1 más E2. Es decir, 2 en este caso, o lo sumo, da lo mismo, 2 por 15, ¿eh? 30 lux. O sea, la iluminación en un punto es directa, suma aritmética, así de sencillo, ¿eh? Es la suma directa de la iluminación de cada una de las lámparas. Si hubiera una tercera acá arriba, que es medio raro, pero a veces se da, que haya una luminaria en medio de la calle colgado, se le sumaría la iluminación de esa tercera lámpara, pero obviamente en ese caso la iluminación en esa tercera lámpara, si estuviera acá en el medio, no sería igual que las otras dos, ¿por qué? Porque ya lo vimos, es la lámpara que va a estar encima del punto, va a tener una mayor intensidad luminosa, la distancia es la más corta, el coseno es 1, bueno, toda la historia esa que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Pero es la suma directa de las luminarias que llegan, que aportan. Ese es el concepto nuevo que, digamos, hace la diferencia con el ejercicio 16. Bueno, en el 18 no lo vamos a hacer porque no es muy práctico, pero vamos al 20. El 19 también, ya lo tienen resuelto, lo pueden ver. Es pura matemática, ya van a ver si cuando lo vean resuelto, es pura matemática, no, por eso no me dedico. Voy a los que tienen que ver más con el hecho físico de iluminación. Entonces tenemos el 20. El 20 es la definición básica de trabajar con rendimiento luminoso. Dice, una lámpara tiene una intensidad luminosa de 50 candelas y un rendimiento luminoso total de 12 lúmenes por vatio. ¿Cuántos vatios son suministrados a la lámpara? Vamos a escribir acá, RL igual a flujo dividido la potencia. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar la potencia. La potencia es igual, la potencia está dividiendo, entonces en la formulita esta va a cambiar de lugar con el rendimiento, o sea, la potencia sube y el rendimiento baja, o sea que el flujo queda ahí inmóvil. ¿Sí? Entonces, el rendimiento luminoso lo tenemos, 12 lúmenes por vatio. Pero no tenemos el flujo, tenemos la intensidad luminosa media. Ese media me está queriendo decir una intensidad luminosa media, promedio, uniforme. Entonces, ¿cuál es la pista? Me está diciendo que esta lámpara la considere como un manantial puntual uniforme. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando la lámpara tenía esa característica? Decíamos que la intensidad en ese caso era igual al flujo dividido 4 pi. ¿Eh? Era el caso del manantial puntual uniforme, en la cual, ¿no es cierto?, emitía intensidad promedio o media igual en todas direcciones. Ese es el mensaje que me está diciendo con la palabra media. Por lo tanto, el flujo es igual
a la intensidad, que es 50 candelas, multiplicada por 4 por, yo lo voy a escribir, no, porque no, trato de poner lo menos posible palabras que no puedo poner en el alfabeto griego. Entonces eso me queda 50 por 4 por shift inverso de esto, me quedan 600 redondeando, 628 candelas. ¿Lo ven? ¿Pudieron hacer? ¿Mm? Bueno, y bueno, lo que resta ahora es reemplazar. La potencia es 628, perdón, puse candela, es lúmenes. 628 igual 628 lúmenes dividido 12 lúmenes su vez dividido vatio. Esta es la única expresión matemática de toda la unidad de iluminación en que las unidades se pueden simplificar. Es la única, en rendimiento. Fíjense que los lúmenes se van y obviamente la potencia me va a quedar en la unidad que tiene que quedar, que ¿cuál es? ¿Cuál? Exactamente. 628 dividido 12 me da 52, qué sé yo, 33, 4. Esta es la única en la que las unidades realmente tienen coherencia, digamos, o sea, las puedo simplificar. Y bueno, es una manera también de controlar de que no le pife cuando hago, como en este caso, despejar, que me equivoque y entonces en vez de los lúmenes simplificarse, que se me queden los lúmenes al cuadrado. Entonces, eso me ayuda un poco a no errarle. Pero vuelvo a repetir, es la única. Todas las demás ya vieron que las unidades no tienen nada que ver una con la otra. Bien. Bueno, entonces, este lo vamos a dejar, vamos a ir al 22. ¿Mm? ¿Qué va a ser? La iluminación, ahora lo que venimos haciendo, los mismos ejercicios que venimos haciendo hasta ahora, con diagrama polar, sin diagrama polar, bueno, todo igual, salvo que ahora le vamos a meter el rendimiento, o sea, le agregamos un plus a la complejidad de los ejercicios, ¿eh? En todo lo que va a participar. Antes o me daban el flujo, me daban la intensidad, o me decían, qué sé yo, que lo fuera a buscar. Bueno, ahora tiene un pasito extra. Por ejemplo, acá tenemos un típico tablero de los años 50, que ustedes ya en extinción, no creo que alguno tenga, a lo mejor algún abuelo que le haya quedado, pero si no, no existen más, los típicos tableros de madera, con una famosa lámpara, que está ubicada a 60 centímetros. Y me da la medida del tablero, digamos, en y horizontal. Fíjense que, o casualidad, acá se me genera un triángulo. Un triángulo que tiene un cateto de 1 metro y uno de 60. Por otro lado, yo acá voy a tener el rayo luminoso que va así, y por otro lado voy a tener la perpendicular, ¿sí?, al punto. Vamos por un poquito acá. Está acá. Bien. Entonces, tenemos el rayo luminoso, que es de la lámpara, que mide 60 centímetros el rayo luminoso, lo tengo como dato. Tengo la perpendicular, el punto, por lo tanto, entre el rayo y la perpendicular se genera el famoso ángulo afín.
Que lo tenemos que conocer, lo vamos a conocer, sí, lo vamos a conocer a partir de los datos. Recordemos lo siguiente. Esto acá se inclinó un ángulo alfa. Y si quieren lo sacamos. Tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, 0,6, dividido 1. Es decir, 0,6. Alfa es inversa tangente de 0,6. O sea, 30, más o menos 31 grados, ¿no? Profe, perdón, me perdí. ¿Por qué es 1? 0,6 dividido 1. Porque yo estoy tomando la inclinación del tablero, este ángulo que se forma acá. Entonces, llamé alfa acá. Entonces, la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, que mide 0,6, dividido el cateto adyacente, que es este largo que está acá, que está medido acá abajo. ¿Lo ven? 1 metro. ¿Lo vieron? Sí, 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 ahí lo vi. De ahí sale. Ah, claro. Bien. Entonces, este ángulo alfa es 31 grados. Por un momento, imagínense, hagamos un esfuerzo mental y pensemos en el tablero puesto horizontal. En ese caso, ¿no es cierto? Si yo al tablero lo pongo horizontal, ¿eh? Esta flecha que puse acá, que está inclinada, queda totalmente vertical. Va acompañando siempre al tablero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo lo inclino al tablero 31 grados, a esta perpendicular, ¿qué le hice también? ¿Cuánto le incliné? 31 grados. Por lo tanto, el ángulo phi es el mismo que está acá. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros habíamos hecho un ejercicio parecido, por acá arriba. Claro. ¿Se acuerdan este? Es del mismo estilo. O sea, cuando yo lo inclino, la vertical se inclina lo mismo. O sea, la perpendicular le pasa lo mismo que le pasa al tablero. Entonces ya conocemos phi de alguna manera. Bueno, calcular la iluminación en A, que produce una lámpara de 60 vatios. ¿Ve? Ahora ya me están tirando la potencia de la lámpara. Y tiene un rendimiento de 14 lúmenes por vatio. Y atente acá, que dice, considerar fuente puntual uniforme. ¿Por qué me lo dice eso? Porque no me dan un diagrama polar. Porque la verdad, esto de puntual y uniforme, lejos está de parecerse a un sol, precisamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la validez de esta hipótesis? Es que nos estamos mintiendo estrepitosamente. Esa es la hipótesis. Pero bueno, sirve para hacer el ejercicio. Entonces, volvemos acá de nuevo. Yo sigo insistiendo con escribir esto porque de tanto escribirlo, algo queda. No se escribe. ¿Por qué no se escribe? Igual. Y por coseno dividido de al cuadrado. ¿Sí? Lo que tenemos siempre. Entonces, la intensidad no la tenemos, pero nos dice que un manantial puntual uniforme, por lo tanto podemos contener el flujo, pero el flujo tampoco lo tenemos, pues si eso fuera poco, entonces. ¿Pero qué tenemos? Tenemos el rendimiento. Si tenemos el rendimiento, tenemos que esto es igual al flujo dividido la potencia.
Por lo tanto, el flujo, que es lo que tenemos que conocer primero, el flujo queda ahí y me queda rendimiento luminoso por potencia. Igual, 14 lúmenes sobre vatio por 60 vatios. Fíjense que acá, lo que yo le dije, este vatio está abajo, en el 14 los vatios está abajo dividiendo. Se simplifica con el que tiene 60 vatios. O sea, vuelvo a repetir, es la única formulita en que las unidades tienen que ver entre sí y se pueden simplificar. O sea que F es igual a 14 por 60. 840 lúmenes. Seguimos. La intensidad era el flujo dividido 4 pi. Es decir, 840 dividido 4 por 3,14. Esto porque es manantial control uniforme. O sea, acá dividido 4 y dividido, me dio 66 a mí. 66,85 candelas. Entonces, la iluminación E es igual a la intensidad, o sea, 66,85 por coseno de 31 dividido la distancia que hay entre la lámpara y el punto, que son 0,6 al cuadrado. Por coseno de 31 dividido 0,6 al cuadrado. A mí dio más o menos 159 lux. Puede dar un valor más exacto si yo en vez de trabajar con 31 grados, trabajo con el coseno del ángulo real, digamos, con todos los decimales. Me puede dar un poquito mejor. Bien. ¿Os entendieron qué es la novedad de todo esto del rendimiento? O sea, participa, digamos, en la previa de todo el problema. Pero por el resto sigue todo igual como veníamos. Vamos a hacer este. Profe, ¿podrás subir un segundito para sacarle una foto? ¿Sí? Está. Listo, gracias. Ya veo uno que dice 26, 27, que yo no me acuerdo más. Ah, bueno, 26, 27 tiene información técnica para que vean las lámparas. Y bueno, hasta acá llegamos, muchachos, porque ya los ejercicios que vienen es de iluminación, obviamente, pero de iluminación uniforme, es decir, me voy del punto. ¿Qué digo con esto? Hasta ahora estuvimos viendo iluminación puntual, en un punto. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos definido en la primera clase que había dos tipos de iluminaciones? Una era precisamente la que vimos hasta ahora, iluminación puntual, y la otra la iluminación generalizada, uniforme, que se definía, digamos, como E igual a flujo sobre superficie. En este caso es mucho más sencilla, ¿por qué? Porque no entra en la trigonometría. Acá fíjense que no estamos hablando de ángulos ni nada. ¿Qué es? Acá le adelanto un poquito, lo van a ver la clase que viene y con esto termina la unidad. Es la iluminación típica, por ejemplo, de una cancha de fútbol, o de una cancha de lo que quieran, por ejemplo, o de toda una superficie. O sea, yo tengo el flujo de todas las lámparas, de todas las torres, por ejemplo, la cancha central. ¿Cómo calculan la iluminación? Suman el flujo que emiten las lámparas de todas las torres que tiene alrededor y las dividen por el área del campo de juego. Entonces, ¿qué da eso? Un valor en lux.
Se llama iluminación uniforme, iluminación promedio. Es mucho más fácil de trabajar, de calcular con lo que hicimos recién, porque nos olvidamos acá no tiene nada que ver las distancias, ni los ángulos, ni inclinación, nada. Lo único que se va a tener en cuenta es que de ese flujo que emiten las lámparas, no todo llega al campo de juego. Acá va a haber siempre porcentajes o coeficientes de que llamamos de utilización. Por ejemplo, volvamos al ejemplo típico del estadio. El estadio, no sé, yo tengo las torres que emiten flujo. Obviamente todos nos damos cuenta que el flujo que emiten las lámparas no todos llegan al campo de juego. Mucho se pierde, que es lo que llamamos contaminación lumínica. Contaminación no porque contamine, sino porque se desperdicia. Un montón de flujo va para arriba, para el cielo. En los días de partido, en las noches precisamente de partido de fútbol, uno desde lejos ve la cancha iluminada. ¿Pero por qué la ve iluminada? La ve ¿por qué? Por el flujo luminoso que no va para el campo, sino que va para el cielo. Obviamente, ya lo sabrán todos, sobre todo los muchachos, que este tipo de estadios no son precisamente muy, muy económicos, todo lo contrario, o sea, la iluminación básicamente es carísima, y por otro lado, ustedes han visto la forma que tienen los últimos estadios, los estadios de última generación, desaparecieron las torres. ¿Qué hay? Todas grandes viseras, que por un lado cubren parte, ¿no es cierto?, de las gradas, que mejoran, ¿no es cierto?, desde el punto de vista climático, el lugar para estar, pero por otro lado, abajo de esas ahí no me sale la palabra, esas viseras, grandes viseras, ¿qué se coloca ahí abajo? La iluminación. Entonces, ¿qué sucede? La iluminación que llega ahora al campo de juego es mayor, ¿por qué? Porque siempre llega parte directa, pero por otro lado, como no puede irse al cielo por rebote, por reflexión, ¿se acuerdan cuando dijimos importante lo que ayuda a la reflexión para iluminar? Bueno, por reflexión, con la parte de abajo inferior de la visera, que por supuesto tiene que ser clara, si no, no ayuda, vuelve al campo de juego. ¿Eso que se traduce? En un menor consumo de energía. Yo tranquilamente puedo utilizar lámparas o menor cantidad de lámparas con esa potencia. Fíjense, recordemos que son potencias importantes, son lámparas de 200, 250 vatios de potencia. Y con menos cantidad consigo un excelente nivel de iluminación. Entonces, esa iluminación media es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Pero bueno, es un tema muy interesante desde el punto de vista, digamos, del ahorro energético, el cambio de criterio en todos los estadios. Habrán visto todos los estadios, y todos los estadios olímpicos desde ya, obviamente, cuando se hizo el Mundial en Brasil, quisieron modificar todos los estadios viejos y volaron todas las torres, para colocar este tipo de formato de estadios semicerrados en los cuales se mejoraba, ¿no es cierto?, sustancialmente la iluminación. Bueno, este es el último tema que vamos a ver la clase que viene, cómo se calcula iluminación en este caso. Obviamente,